Hola a todos, bienvenidos a su canal Todo Reparaciones. El día de hoy vamos a reparar un gato neumático, ¿sí? Este es un gato para un total de 4 toneladas, ¿sí? Puede soportar 4 toneladas de peso. Este se usa para levantar carros y otro tipo de peso, pero más que todo se utiliza para levantar vehículos. Bien, entonces estamos en revisar nuestro gato neumático. Este no es hidráulico, este funciona a base de aire, ¿no? Por aquí tiene la válvula de entrada, ¿no? Le puse este Miplet para probarlo. Bien, aquí tiene la válvula de entrada, aquí tiene el tubo sostenedor que va en el armazón del gato. Voy a mostrarles el armazón donde viene montado este gato para que se den una idea de qué tipo de trabajo maneja. Este es el armazón de este gato. Esto es un gato tipo carretilla. Esto es un gato tipo carretilla. Aquí pues se utiliza para lo que todo es subir carros y camionetas. Bien, como ven, viene con la manguera. Aquí viene, este es el mango y aquí tenemos la llave, la de subir y bajar. Aquí estos gatos vienen con esta válvula de seguridad en caso de que se llegue a trabar o a tapar. Aquí podemos liberar la presión para que nuestro gato baje. Bien, entonces para que se den una idea, esto es un gato tipo carretilla pero neumático, ¿sí? A diferencia del hidráulico, pues este funciona con aire. Bien, entonces ya vimos el armazón donde viene montado el gato. Esto es de un gato tipo carretilla neumático. Bueno, entonces ahora vamos a mirar el émbolo del gato. Bien, como pueden ver ustedes, estos gatos vienen con estas ranuras de seguridad. Él viene con este seguro que se ve aquí, asegura en el momento en que bajemos. Él viene sujetado con un resorte en la parte superior. Y esto evita, mire, ahí le estoy haciendo fuerza, esto evita que en el momento que el compresor se baje de aire, él pierda obviamente presión y se baje, ¿sí? Y esto evita tener accidentes de ese tipo mientras utilizamos el gato, ¿sí? Viene con dos niveles de sujeción. Este es el nivel 1 y aquí se ve la ranura del nivel 2. ¿Ves? Aquí asegura. Aquí nos aseguramos. Bien, este es el nivel de seguro 2, que es la altura máxima ya tolerada por el gato. Entonces vamos a proceder a ponerle aire y el gato ya asegura totalmente. Bien, entonces vamos a proceder, vamos a ponerle aire, voy a colocarle una válvula de carro y bien, entonces revisamos y ahí se alcanza a escuchar, ni siquiera se mueve, se sale toda la presión. Entonces esto es lo que vamos a reparar. Bien, entonces vemos que no tiene nada de presión. Bueno, vamos a proceder a desarmarlo. Desde aquí yo adelanté un poco y solté los seguros. Siempre son grandes los tornillos. Esto ya que pues tiene que soportar una presión bastante alta. Para soltar esos tornillos son número 25. Bien.
están los tornillos que utilizamos para eso. Bien, ahora con la ayudita del émbolo vamos a proceder a desarmarlo. Vamos con un martillo, una porrita, darle golpecitos para soltarlo. Esto siempre vienen bastante fuertes, ¿sí? Ya sabemos que esto pues maneja una presión bastante fuerte, entonces siempre nos va a costar un poco de trabajo soltarlo. Suavemente. Para no generarle ningún daño a nuestro aparato. Bien, entonces continuamos. Bien, entonces ya que una vez desarmado, ya es cuestión de limpieza, entonces ahora vamos a ver cuál es el problema. Bajar esto por acá, entonces nos vamos a concentrar en el émbolo. Entonces lo que vemos aquí, entonces este gato, a diferencia de los otros gatos tipo neumático, del cual pues también estaremos reparando en el próximo video, bien, este solamente tiene un lado alimentador, ¿sí? Que es el que impulsa hacia adelante para que suba el gato, ¿sí? Entonces lo que sucede con este gato es que al liberar la presión, obviamente el peso lo va bajando. Como sabemos, como vimos, la estructura donde va a montar el gato es bastante pesada y el mismo peso hace que por inercia el gato vuelva a su posición principal. Entonces lo que vemos aquí, este es el O-ring, este es el empaque, este es un empaque, ¿sí? Y aquí lo alcanzamos a ver, ¿sí? Este es el O-ring, ¿sí? Este es el empaque, uno de los empaques, perdón, que vamos a revisar, al igual que en la parte superior, ¿sí? Aquí vemos, como vemos aquí, en esta parte delantera, por lo general no lleva empaque, no lleva O-ring, ¿sí? Porque este gato solamente utiliza empaque en la tracción trasera. Aquí en esta parte de aquí podemos ver una pequeña válvula de escape, esta, ¿sí? Aquí, ¿sí? En el momento en que ustedes vayan a reparar gatos como este, se darán cuenta que siempre llevan esta pequeña valvulita de escape para evitar que en caso de un taponamiento la presión no salga. Entonces ahora vamos a proceder a quitar el empaque. Este es el empaque principal de nuestro gato neumático. Bien, este es el empaque principal, vamos a revisarlo, qué es lo que tiene, pero aquí a simple vista, aquí se puede ver, si se alcanza a notar ahí en la cámara, como pueden ver, aquí en esta parte tiene una pequeña dobladura. Con esa pequeña dobladura es suficiente para que bote toda la presión. Bien, entonces bueno, ahora vamos a revisar el segundo empaque. ¿El segundo empaque cuál es?
Este que trae aquí es igual a un anillo, ¿sí? Esto vienen como los anillos para motor, ¿sí? Cuando se repara un motor le colocan estos anillos. Este sistema viene con esto porque, al igual que un motor de combustión interna, pues esto va a llevar un peso y un trabajo bastante fuerte. Por lo tanto, lo que es el subir y bajar, el constante roce, se hace insuficiente un O-ring de caucho. Entonces deben llevar un anillo de asbesto como este, ¿sí? Esto es un anillo de asbesto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reparar nuestro gato. Entonces vamos a acomodar nuestro empaque, vamos a cuadrar aquí lo del anillo. Lo que tenemos que hacer es hacer un pequeño relleno. El anillo está bueno, está en buenas condiciones. Entonces lo que vamos a hacer es acondicionarlo para que nos dé el trabajo que necesitamos. Bien. Entonces vamos a acondicionar la parte donde vamos a hacer la reparación. Entonces vamos a tomar silicona. En esta ocasión yo voy a utilizar silicona roja de cualquier marca, no importa la marca. Y vamos a reforzar la canal por donde va montado nuestro empaque de asbestos. No les recomiendo un O-ring común, puesto que aquí pues en verdad no quedaría bien, y tendrían que buscar sería un empaque raspador, pero tampoco está capacitado para soportar el trabajo de este tipo. Esto con el fin de que no nos vaya a quedar la más mínima fuga, ¿sí? Ahora vamos a proceder a montarlo. Vamos a darle un golpecito. Hay que acomodarlo bien, tiene que sentar bien. Eso sí, tienen que ser, no vayan a golpearlo demasiado fuerte, porque bueno, ustedes saben que el asbesto pues tiende a partirse. Es un poquito complicado, pero vale la pena. Nuestro trabajo va a quedar de una manera excelente.
Bien, entonces ya terminamos de montar nuestro empaque de asbesto. Entonces ahora nos vamos a ocupar del empaque primario, el empaque principal. Bien, ahora montamos nuestro empaque. Aquí es donde va montado, aquí lleva la base donde va montado nuestro empaque. Igual, pequeño golpecito y listo. Entonces ya está listo nuestro gato para montarlo y vamos a probar qué tanta eficiencia queda teniendo. Perdón por el movimiento de la cámara. Bueno, ya estamos montando nuestro gato. Entonces, pues aquí en la armada tener mucho cuidado en que coincidan las roscas, porque pues si no siempre va a ser un poco tedioso el montarlo. Siempre con mucho cuidado. De no ir a darles golpes muy fuertes. Perfecto, entonces ahora procedemos a atornillar, ponerle los seguros a nuestro gato. Entonces vamos a adelantar. Bien, ya terminamos de armarlo. Ahora pues llegó el momento de ver si ha funcionado nuestra reparación. Bien, entonces al principio del video, cuando lo probamos, vimos que escapaba toda la presión. Entonces ya con los ajustes que le hicimos, vamos a ver cómo nos va. Entonces vamos a ponerle un poco de presión y como pueden ver, miren, cero escape y nuestra reparación ha sido un éxito. Vamos a ver si miren, sale absolutamente todo. Bien, este es el tope. Cuando ya llega, aquí lo vamos a ver, cuando ya llega al segundo tope. Entonces ha quedado totalmente reparado. Entonces miren, tiene excelente presión que no tenía al principio. Espero que este video les haya ayudado, les ayude también a hacer sus propias reparaciones. Como pudieron ver, todo lo que hicimos fue limpieza y ayudarnos con un poco de silicona, ¿sí?
ya que afortunadamente estos gatos pues están bien conservados, por lo que de vez en cuando, algunas veces, si no tienen un extractor de humedad en su compresor a la salida del aire, pues pueden quitar la manguerita o a la misma manguera inyectarle una jeringa o un poquito de hidráulico para ayudar a mantener los empaques en buen estado. Bien, ese es el consejo. Como pueden ver, quedó reparado, ¿sí? Entonces pues ha sido un éxito nuestra reparación. Me ayudarían muchísimo si comparten el video y se suscriben, sería muy bueno. Espero que haya sido de provecho. Ya saben, si tienen alguna pregunta, si omití algún paso que para ustedes pueda ser interesante, o que ustedes de pronto cuando lo estén reparando no sepan cómo hacerlo, pues me pueden escribir y con mucho gusto les responderé las preguntas que necesiten. El próximo video será la reparación de otro gato neumático, pero con otras funciones, de los que sí cuentan con doble entrada de aire, una para interna y otra para externa, pero eso será hasta el próximo video. Que tengan todos un muy buen día y sonríanle a la vida. Bueno, aquí ya está el gato montado, está reparado, entonces vamos a probarlo aquí con la llave y como ven, nuestro gato sube correctamente. Ahí ya está montado, bien, y sube correctamente nuestro gato. Quedó de una manera excelente.